Yo soy Roberto Solano, yo soy el coordinador del grupo de Azure, yo estoy en Costa Rica. Bienvenidos a todos los que están haciendo el esfuerzo de conectarse a estas horas en la noche en sus respectivos países en Latinoamérica. Les recordamos que pueden seguir los otros canales de Data Engineering Latam escaneando el QR en su pantalla, que por favor pongan su micrófono en mute, si no, mientras el speaker esté dando su ponencia, y que esta sesión va a ser grabada y va a ser publicada después en el sitio de YouTube de Data Engineering Latam. Bueno, ustedes ya conocen un poco cómo se ven las redes de la comunidad, y nuevamente el anuncio, escaneando el QR, pueden encontrar los diferentes canales de comunicación para que estén atentos de otros grupos de estudio y demás cosas. Para empezar, hoy vamos a tener el honor de Emily Sedán Herrera, que nos va a hablar. Recordemos que estamos hablando de el PAT oficial de Microsoft para la certificación AZ900. La semana pasada fue el capítulo 1 o módulo 1, y bueno, de Emily es un Senior Data Engineer de auditoría en Banco de Crédito BSP, es bachiller en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en gestión de bases de datos y programación de aplicativos, empleando servicios en la nube, y es Azure Data Engineer certificada, al igual que Roger Rodríguez. Ellos van a estar alternándose en las charlas de esta preparación, de aquí a que lleguemos a la semana número 6. Actualmente estamos acá. Y sin más, los dejo con Emily. Emily, todos tuyos. Ok, gracias Roberto. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan ahí si pueden visualizar el contenido para comenzar? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, el día de hoy la sesión es módulos de servicios principales de Azure. Vamos a enfocarnos en los principales servicios que podrían venir en el examen de la certificación AZ900. El esquema del módulo se compone de dos grandes bloques. En la primera parte vamos a ver los conceptos asociados a los componentes de la arquitectura de Azure. Tenemos conceptos como regiones, zonas de disponibilidad, suscripciones y grupos de recursos. En la segunda parte vamos a ver algunos de los principales recursos de Azure: recursos de cómputo, de redes, almacenamiento y bases de datos. Okay. Aquí podemos ver un mayor detalle de la primera parte del módulo. Podemos ver otros conceptos también como Azure Resource Manager y grupos administrativos. Entrando al primer concepto que vamos a revisar, que son las regiones. Azure, como proveedor de la nube, es el proveedor que más regiones tiene, teniendo aproximadamente más de 60 regiones, que constituye aproximadamente a 140 países. La región se puede definir como un área geográfica que se compone de uno o más data centers, los cuales se encuentran conectados por una red de baja latencia. También Azure proporciona flexibilidad y capacidad de adaptación para reducir la latencia de los clientes. Esto se refiere al hecho de que Azure brinda la flexibilidad de que el cliente pueda crear sus recursos en la región que sea de su preferencia. Y también Azure conserva la residencia de datos. El concepto de residencia de datos se refiere a la ubicación física o geográfica de los datos, con una oferta de cumplimiento integral. Esto va más por el lado de que Azure respeta los acuerdos normativos o legales que pueden ser impuestos por el lugar donde se encuentran estas regiones. Ejemplos de estos casos podemos ver, por ejemplo, en Virginia, donde se encuentran regiones que son de uso exclusivo del gobierno o entidades gubernamentales asociadas con el gobierno, y son operadas por personal rigurosamente seleccionado. También tenemos estas regiones en China, que son exclusivas para personas con negocios en China, y el mantenimiento de los centros de datos no está a cargo de Microsoft, sino a cargo de un proveedor chino llamado 21 Vianet. Y también tenemos una región especial en Alemania, donde los centros almacenados en Alemania, donde los datos, almacenados en Alemania no se encuentran, digamos, a cargo de Azure, sino a cargo de una compañía alemana llamada T-Systems. Lo principal que podría venir asociado a regiones en la certificación sería el concepto, que una región es un área geográfica que se compone de uno o más data centers. El tema de que Azure brinda lo que es la flexibilidad y la capacidad de adaptación, es decir, que el cliente cree sus recursos donde considere necesario y que se ajusta a los acuerdos que pueda tener el lugar donde se ubican las regiones. Voy a activar mi puntero para que me puedan seguir mejor. Listo.
Bueno, otro concepto que podemos revisar es el concepto de pares de regiones. Los pares de regiones son regiones emparejadas dentro de su misma geografía, a menos de 500 kilómetros. Esto ayuda bastante a reducir la probabilidad de que pudiese ocurrir alguna interrupción por desastres naturales, cortes eléctricos. En el caso de que pasara algún suceso de este tipo, los servicios pasan directamente a funcionar en el par de región no afectado. Por ejemplo, aquí tenemos el centro norte de Estados Unidos. Supongamos que tenemos aquí un servicio y pasa un problema con esta región. Este servicio comienza a funcionar automáticamente en el centro sur de Estados Unidos, que es su par. Ahora, hay que considerar de que la replicación automática no está habilitada para todos los servicios. En algunos casos, el cliente o la persona que crea estos servicios tiene que configurar ese tema de replicación debido a que no es automático, pero está, digamos, permitido, simplemente es una configuración. Algo más que tenemos que tener en cuenta, bueno, es que las actualizaciones que programa Azure se van a realizar de manera secuencial. Por ejemplo, en este caso, Azure actualizaría primero los servicios en el centro norte de Estados Unidos y luego en el centro sur de Estados Unidos. Esto permite reducir el tiempo de inactividad. Y un punto más que también podemos considerar es que nosotros no podemos crear nuestros propios pares de regiones. Por ejemplo, yo quiero que, si yo creo mi recurso aquí, su par esté, no sé, en el oeste de Estados Unidos. Ya, no funciona así, pero lo que se podría hacer, por ejemplo, es que yo cree mi servicio en el centro norte de Estados Unidos y habilite otro servicio de Microsoft para que pueda realizar copias de seguridad en el oeste de Estados Unidos. Ya digamos que es un diseño más de la arquitectura que yo voy a tener. Esto sería lo principal que tenemos que tener en cuenta de pares de regiones. Y un dato importante. Si bien es cierto, el concepto nos dice que los pares de regiones son regiones emparejadas dentro de una misma geografía, tenemos una excepción, que es el sur de Brasil, el cual se encuentra emparejado como una región en Estados Unidos, el centro-sur de Estados Unidos. Este es un caso anómalo y podría venir en el examen una pregunta asociada sobre cuál es la región que se encuentra emparejada con otra región fuera de su zona geográfica. Esto va a tenerlo en cuenta. Después vamos a revisar los conceptos asociados a la disponibilidad. Aquí vamos a comenzar con un caso. Supongamos que usted tiene una máquina virtual en su entorno local o on-premise y usted desea llevarla a la nube. La lleva a la nube, crea el recurso en Azure y asigna un disco Premium Storage. Con un disco Premium Storage, Azure le brinda, digamos, una disponibilidad del 99.9%. Esto quiere decir que un 0.1% de las veces esta máquina virtual podría caer o, digamos, estar inactiva. Este 0.1%, si lo llevamos a un año, constituye 8.7 horas, que, digamos, no es, quizás, si no es una aplicación muy crítica, claro, no es un gran impacto. Pero supongamos que por un tema económico usted no puede asignarle un disco Premium Storage y asigna un disco estándar. Esto reduce este porcentaje a un 99.5%, lo que quiere decir que un 0.5% de las veces su máquina virtual podría estar inactiva. Y esto, llevándolo a horas, se convierte en 43 horas en el año, lo cual tendría un alto impacto para un aplicativo crítico. Entonces, para poder de alguna manera mejorar esto, existe el concepto de zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad son ubicaciones físicas dentro de una misma región que cuentan con uno o más centros de datos. Estas zonas de disponibilidad se encuentran separadas de manera física, lo que quiere decir que cuentan con alimentación eléctrica distinta, refrigeración distinta y redes independientes. Este no es un concepto exclusivo de bases de datos, es decir, yo puedo tener otro tipo de recursos en Azure que no sean máquinas virtuales, y también aplica el beneficio de las zonas de disponibilidad, no es solo de las máquinas virtuales. Y esto eleva mi disponibilidad a un 99.99%, lo cual, si lo llevamos más o menos a un año, me da más o menos 48 minutos. También hay que tener en cuenta, y ha sido pregunta de examen, de que si bien es cierto, el caso más conocido siempre son 3 zonas de disponibilidad, es lo que mayormente muestran, este porcentaje de 99.99% aplica desde 2 zonas de disponibilidad. También hay que tenerlo en cuenta. En el caso de que por alguna razón, quizás un tema de costos o algo así, solamente se quiera tener 2 zonas de disponibilidad o lo mínimo posible, desde 2 zonas de disponibilidad yo puedo tener este beneficio. Y también tenemos el concepto que hemos revisado hace un momento, de los pares de regiones, que me ofrecen, digamos, la replicación entre una región y otra. Esto también me ayuda a aumentar mi disponibilidad
y a reducir el tiempo de inactividad de mis recursos. En este caso, o en este ejemplo, de las máquinas virtuales. Aquí vamos a revisar un poquito más a detalle el concepto de zonas de disponibilidad. Como se mencionó, brindan una mayor protección contra el tiempo de inactividad por errores que pueden ocurrir en el centro de datos. Son centros de datos separados dentro de una misma región, pero con diferentes, digamos, alimentación eléctrica, redes, refrigeración, y están con conexiones de red privada de fibra óptica. Se dice que las zonas de disponibilidad son una combinación entre un dominio de falla, conocido como fault domain, que es, digamos, la abreviatura que vemos aquí, y un dominio de actualización. El dominio de falla lo podríamos describir, a grosso modo, como un grupo de máquinas virtuales que comparten lo que vendría a ser la refrigeración, las conexiones de redes, alimentación eléctrica. Por lo tanto, si hubiera algún problema, digamos, relacionado con esos temas, si cae una de esas máquinas, caen todas, porque comparten los mismos recursos de alimentación. Y el dominio de actualización lo podemos ver como un grupo de máquinas virtuales que están programadas por Azure para que se actualicen en el mismo momento. Es decir, si se actualizan en el mismo momento, se reinician en el mismo momento. En el caso de las zonas de disponibilidad, yendo a este ejemplo, suponiendo que tenemos 3 zonas de disponibilidad, 3 máquinas virtuales, una se asignaría en cada zona de disponibilidad, y por ende estarían en diferentes dominios de falla y diferentes dominios de actualización, lo que quiere decir que estas máquinas virtuales no se actualizarían juntas ni podrían fallar juntas, lo que eleva la probabilidad de que tenga una mejor disponibilidad de mi recurso. Después, creo que esto es lo más importante que podemos revisar frente a este concepto, no olvidar que también existe otro concepto, que no son las zonas de disponibilidad, sino los conjuntos de disponibilidad. Tienen, buscan también mejorar la disponibilidad, pero la diferencia que podemos hacer, haciendo una analogía, es que las zonas de disponibilidad son a nivel de región. Son data centers dentro de una misma región. En cambio, el conjunto de disponibilidad se refiere a ubicaciones separadas, pero dentro del mismo data center. Y también lo que busca es elevar un poco más el tema de la disponibilidad y reducir el tiempo de inactividad de mis recursos. Ahora vamos a ver algunos de los principales recursos de Azure. Tenemos las máquinas virtuales, las cuentas de almacenamiento, las redes virtuales, los servicios web, las bases de datos y las funciones. Bueno, vamos a ver el concepto de grupos de recursos. Los grupos de recursos los podemos ver como una especie de contenedor de muchos recursos. Son bastante útiles en el momento de administrar mis recursos, debido a que, por ejemplo, si yo tengo un grupo de recursos 1 y dentro de ese grupo de recursos tengo 10 recursos, yo puedo asignarle una política o un permiso especial a mi grupo y todos los recursos que se encuentran dentro van a heredar de manera predeterminada este permiso. Hay que tener en cuenta que los recursos solo pueden estar presentes en un único grupo. Cuando yo ingreso al portal de Azure y creo mi recurso, Azure me va a preguntar en qué grupo de recursos yo quiero crear este recurso. También considerar que los recursos... Encoding and increasing their long-term memory, not being over-reliant on space repetition and active recall. Here's how you do it. For those that are new, my name is Dr. Justin. I'm a medical doctor, a learning coach, and I help students. If you haven't watched my video on the problem to do with active recall and space repetition, and También hay que tener en cuenta que los recursos pueden estar en diferentes regiones. Por ejemplo, yo creo mi grupo de recursos en el oeste de Estados Unidos, pero puedo tener dentro de ese grupo de recursos que estén en el este, en el centro, en otras regiones. No hay, digamos, una obligación de que mi recurso sea de la misma región que mi grupo de recursos. También puede darse el caso de que yo empiece creando un recurso en el grupo 1, pero después por razones X yo quiera moverlo al grupo de recursos 2. Tampoco hay ninguna limitación al respecto. Y también yo puedo tener una aplicación que tenga, no sé, una base de datos, un app service, y esos pueden estar en diferentes recursos, en diferentes grupos de recursos, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos, por ejemplo, un caso en el que tienen todos los recursos, independientemente del tipo, en un mismo grupo de recursos. Se puede dar el caso, ¿no? Depende de la organización de la persona o de la empresa. Pero aquí podemos que los han separado. Vemos que han creado un grupo de recursos para los servicios web y las bases de datos, un grupo de recursos para las máquinas virtuales, y un grupo de recursos para los servicios de almacenamiento. En estos casos es un poco más ordenado, sí, y podría darse el caso, ¿no?, de que yo tenga una aplicación que utiliza diferentes tipos de recursos y creo grupos de recursos por el tipo de recurso. También es válido y puede darse el caso. Otra forma de ordenarlo podría ser, por ejemplo, por ambiente.
un grupo de recursos para el ambiente de desarrollo, otro para el ambiente de certificación, otro para el ambiente de producción. O quizás también podría ser por áreas. Puedo crear un grupo de recursos para el área de marketing, donde las personas del área de marketing crean todos sus recursos, y un grupo de recursos para el área contable, otro para el área de finanzas, recursos humanos, etc. Va a depender mucho, digamos, de lo que decida la empresa o la persona. Después, otro concepto que podemos revisar es el concepto de Azure Resource Manager. Esto son archivos JSON que contienen configuraciones de los recursos. Se puede conocer como infraestructura como código, ya que dentro de ese código JSON yo voy a tener las configuraciones de los recursos que quiero crear, que quiero actualizar. Y también se pueden eliminar recursos con Azure Resource Manager. El modo predeterminado por defecto es el modo incremental, el modo de uso. Es decir, cuando yo implemento una plantilla, el modo predeterminado en el que se va a implementar es en el modo incremental. El modo incremental me sirve para poder crear nuevos recursos en Azure o poder actualizar un recurso, quizás cambiar algo en su configuración. Pero en el caso de que, por ejemplo, yo quisiera eliminar algún recurso, tengo que cambiar del modo incremental al modo completo. Eso lo hago por la consola del portal de Azure, el Cloud Shell, y por ahí puedo ingresar mi comando, cambiar el modo completo y hacer ese cambio para poder eliminar recursos. Las plantillas son exportables, es decir, yo puedo crear un recurso en Azure, creo, por ejemplo, una máquina virtual y exporto esa plantilla para poder implementarla luego. Y puedo implementarla N cantidad de veces. No hay un límite respecto a esto. Una palabra clave para, digamos, asociarla en el momento en que pudiera venir en el examen es el tema de la implementación automática, ya que me permite implementar de una manera muy rápida recursos y eliminarlos. Otro concepto que tenemos es el concepto de suscripciones. Las suscripciones son las que me brindan el acceso para poder ingresar a Azure, tener mi cuenta, crear mis recursos. Tenemos una cuenta de usuario que puede tener más de una suscripción. O sea, esta cuenta, por ejemplo, puede tener una suscripción para desarrollo, para prueba, para producción. No hay ningún problema con ello. Y tenemos conceptos asociados a las suscripciones, como el límite de facturación y el límite de control de acceso. Yo puedo generar informes de facturación y facturas para cada suscripción, pero también hay dos conceptos que están un poquito asociados con esto. Uno es el límite de gasto. El límite de gasto es, digamos, el crédito, el límite de crédito. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las cuentas gratuitas. En las cuentas gratuitas, uno inicia con un crédito de $200. Yo puedo crear recursos hasta agotar este crédito, y en el caso de que ya llegue a mi tope y ya no pueda, digamos, crear nuevos recursos, mi suscripción pasa a un estado de deshabilitado. Ese es mi límite de gasto en este caso, $200. Pero tenemos un límite de cuota que aplica ya no para las suscripciones gratuitas, sino para las suscripciones de pago por uso. Este límite de cuota no se refiere, digamos, a un monto, a algo monetario. Se refiere a la cantidad de recursos que yo puedo crear por un tipo. Por ejemplo, para cada suscripción yo puedo crear un máximo de 980 grupos de recursos. Y dentro de cada grupo de recursos, por lo general, yo puedo crear un máximo de 800 recursos por cada tipo de recurso. Es decir, salvo excepciones, claro. Es decir, yo podría crear como máximo 800 máquinas virtuales, 800 bases de datos en un mismo grupo de recursos. Pero ¿qué pasa si yo necesito aumentar esto? Quizás es una empresa muy grande, necesita tener más máquinas virtuales, más bases de datos, etc. Y eso también es algo que ha venido en el examen. En el caso de yo querer aumentar mi límite de cuota, yo debo ingresar al portal de Azure, al menú que se encuentra a la mano izquierda, y dar en la última opción. La última opción dice Help más Support, que significa ayuda, soporte. Esto es para ingresar un ticket a Microsoft, un ticket de soporte, en el cual yo le pido a Microsoft y le indico a qué suscripción y a qué recurso yo quiero que le aumente la cuota. Por ejemplo, en este caso, supongamos, a las máquinas virtuales. Yo pongo cuál es mi suscripción y pongo que el recurso en el que yo quiero crear más son las máquinas virtuales. Y genero mi solicitud y ya Microsoft se encarga de eso. Después tenemos el límite de control de acceso. Esto es más que nada para el tema de administrar qué recursos se pueden crear, en qué suscripciones y quiénes las pueden crear. Y aquí tenemos un orden jerárquico que es más a nivel del tema de facturación. Tenemos el concepto de cuenta de facturación, que está en la parte superior del nivel. La cuenta de facturación la podríamos ver como el contrato que existe entre el cliente y Azure. La cuenta de facturación se crea en el momento en que yo me registro con mi correo Azure. Puedo tener más de una, por ejemplo, en el caso de que yo, no sé,
Creé un registro con mi cuenta laboral, otro con mi cuenta personal, etc. Cada cuenta puede tener más de una suscripción, como podemos ver aquí. Y también algo que preguntaron, por ejemplo, en el examen, fue quién es la persona que puede transferir una suscripción a otra persona. Por ejemplo, podría darse el caso en que una persona tiene el acceso a Azure con su cuenta laboral, tiene su suscripción activa y dentro de esa suscripción tiene sus recursos. Pero la persona, por X razones, va a dejar de laborar en la empresa. Tiene que transferir todo eso a otra persona. Entonces, solamente el rol, que es el administrador de la cuenta de facturación, puede hacer la transferencia de la suscripción. En el examen, el enunciado que te ponían era si el owner de la suscripción podía hacer esta transferencia de su suscripción a otra persona, lo cual no se puede, ya que el owner se encuentra en un nivel inferior respecto al administrador de la cuenta de facturación. El owner lo que puede hacer es crear recursos y dar permisos a los usuarios para crear recursos en la suscripción, pero nunca puede transferir la suscripción. Algo más que tenemos que tener en cuenta es que dentro de mi cuenta de facturación puedo tener más de un perfil de facturación. Por defecto, al crearse la cuenta de facturación, se crea un perfil de facturación, pero si yo necesito, puedo crear más de uno. Y cada perfil de facturación administra el tema de sus métodos de pago y su factura. Y dentro de esta factura tenemos secciones de factura. Las secciones de factura lo podemos ver como una especie de agrupamientos de costos en la factura. Y por cada perfil de facturación se va a generar una factura. Lo más relevante que tenemos que tener en cuenta es lo que comenté, que solamente la persona administradora de la cuenta de facturación puede transferir la suscripción y conocer un poco el tema de que, por ejemplo, para cada cuenta yo puedo crear más suscripciones, depende de la necesidad que yo tenga. Otra cosa que también hay que considerar, y es lo que dice según la documentación de Microsoft y lo que también ha venido en el examen, es el caso de que si yo tengo 2 suscripciones o más, yo no puedo hacer una fusión entre suscripciones. Si yo tengo una suscripción 1 y una suscripción 2, yo no puedo crear una tercera suscripción fusionando estas 2 suscripciones. Eso, al menos según lo que ha venido y según lo que dice Microsoft, no se puede hacer. Y podría ser una pregunta de examen también. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de grupos de administración. Los grupos de administración podemos verlo como un agrupamiento de varias suscripciones de Azure. Tener en cuenta que si yo aplico una condición a mi grupo de administración, esta condición va a ser heredada por las suscripciones que forman parte de este grupo, lo cual me ayuda bastante en el tema del manejo de las suscripciones. Yo puedo crear como máximo 10.000 grupos de administración en un directorio. Y como menciona aquí, el árbol jerárquico puede soportar como máximo hasta 6 niveles de profundidad. Esto quizás aquí no se puede apreciar mucho, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de un grupo de administración yo podría crear otro grupo de administración. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo este grupo de administración, que sería como un grupo de administración raíz. Yo puedo tener estas suscripciones aquí dentro, pero también puedo tener un grupo de administración aquí. Y este grupo de administración, a su vez, puede tener dentro otras suscripciones y otro grupo de administración. Si lo vemos de esa forma, podemos darnos cuenta que fácilmente podemos llegar a los 6 niveles de profundidad. Pero el límite que nos establece Azure es que máximo se puede llegar hasta 6 niveles de profundidad. Ahí también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a revisar algunos de los principales servicios de Azure. Máquinas virtuales, puertas de enlace, los blobs, bases de datos, etc. Primero vamos a ver los servicios de cómputo. Tenemos aquí las máquinas virtuales, los app service, los contenedores, Kubernetes, los escritorios virtualizados. Bueno, empecemos con las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales lo podemos definir como simulaciones de ordenadores físicos que tienen su propio procesador virtual, memoria y redes. Tener en cuenta que como es un servicio IaaS, pueden personalizarse y podemos realizar configuraciones, controles sobre ellas, ya que en este caso nosotros sí podemos administrar lo que es el hardware. Ah, cierto. Y un concepto relacionado a las máquinas virtuales, antes que me olvide, son los conjuntos de escalado de máquinas virtuales o Virtual Machine Scale Sets. Estos conjuntos me permiten crear y administrar un grupo de máquinas virtuales con equilibrio de carga. Y el número de máquinas virtuales que yo voy a tener dentro de mi conjunto va a depender según la demanda que yo tenga para el fin que yo quiero hacerlo, quizás para un aplicativo que tiene mucha demanda, etc. Esto mejora la disponibilidad y el rendimiento de mis aplicativos. Y estos conjuntos de escalado de máquinas virtuales son compatibles con las zonas de disponibilidad. Yo puedo elegir si quiero que estén en diferentes zonas de disponibilidad o quizás si quiero que estén dentro del mismo data center. Eso ya va
a elección de la persona que crea el recurso. Bueno, ahora sí, continuamos con los app service. Los app service son un entorno que nos permite poder crear, implementar, probar y escalar aplicaciones web y APIs. Son compatibles con .NET, .NET Core, Node.js, Java, Python y PHP. Recordar, y ha venido en el examen, que Azure App Service es una oferta de PaaS, pertenece al modelo PaaS, ya que en este caso nosotros no nos preocupamos por el hardware, solamente por el tema del desarrollo. Otros servicios que tenemos son los container service. Los contenedores nosotros lo podemos definir como una unidad que, digamos, tiene dentro mi aplicativo y todos los archivos que yo necesito para poder ejecutar mi aplicativo. Dentro de estos tipos de servicios de contenedores tenemos dos principales, Azure Container Instance y Azure Kubernetes Service. El primero es un servicio que nos va a permitir ejecutar estos contenedores en la nube y poder implementar y administrar las aplicaciones de una manera más sencilla, sin tener que recurrir a una máquina virtual o a otro servicio. Para, digamos, yo poder hacer esta ejecución, yo puedo utilizar imágenes de aplicativos que me ofrece Azure también, que me da algunas imágenes predeterminadas, pero también yo puedo traerlas desde Docker Hub, o también existe un servicio de Azure llamado Azure Container Registry. Este servicio lo que permite es que yo construya mi imagen y que la almacene, y de alguna manera es como una especie de repositorio de imágenes. Podemos verlo de esa manera. Y este repositorio de imágenes puede ser utilizado por otro servicio, como en este caso Azure Container Instance. Otro servicio por el que podría ser usado es por un app service, si es sobre un aplicativo web, claro. Y también tenemos el servicio de Azure Kubernetes Service. Es un servicio más para una arquitectura distribuida, con muchos contenedores, me permite una administración más sencilla, y tiene tareas de mantenimiento y supervisión del estado de mis contenedores. Otro servicio importante que tenemos es Azure Virtual Desktop. Son escritorios virtualizados en la nube y lo podemos asociar mucho con el tema, quizás para poder comprender un poco mejor el concepto de los Remote Desktop que tenemos en las máquinas de Windows. Me crea un entorno virtualizado completo y le da a las organizaciones la facilidad de poder controlar qué aplicaciones va a tener este escritorio virtual. Y los trabajadores podrían acceder a este escritorio virtual desde sus propios dispositivos. También se puede publicar grupos de hosts ilimitados. Esto se refiere más que nada, lo podemos ver quizás como un grupo de máquinas virtuales, donde la máquina virtual contiene las aplicaciones y el escritorio virtual. Sobre estas máquinas virtuales van a estar montados mis escritorios virtuales. Y Azure me brinda una funcionalidad muy interesante, que como dice el último ítem, me permite reducir los costos, que es que yo puedo, un grupo de personas pueden acceder de manera simultánea al escritorio virtual. Esto se conoce como funcionalidad multisesión. Y eso también, digamos que al sobre una máquina virtual, varias personas poder conectarse a los escritorios virtuales, reduce el tema de costos y genera un ahorro para la compañía o para la empresa. Algo que vino en el examen era, por ejemplo, si estos escritorios virtualizados soportaban solamente la versión de Windows 10, lo cual no es así. Soportan Windows 10, soportan Windows 11 y Windows 7. Ahí a tenerlo en cuenta. Después, otros servicios interesantes que tenemos son los servicios de redes. Primero tenemos el servicio de las redes virtuales de Azure. Una red virtual permite que los recursos que formen parte de esta red virtual se comuniquen entre ellos y también se puedan comunicar con Internet y con alguna red local. Tenemos también los servicios de gateway, de puertas de enlace. Aquí, por ejemplo, yo puedo enviar tráfico entre una red virtual y una red local a través de Internet, pero eso también me permite poder conectarme entre dos redes virtuales de Azure. Si yo creo, por ejemplo, una máquina virtual en Azure en una red virtual 1 y creo otra máquina virtual en una red virtual 2, gracias a este servicio yo puedo comunicar ambas máquinas virtuales. Algo que vino en el examen, por ejemplo, es si para esta implementación bastaba solamente con este recurso para tener esa conexión, lo cual no es correcto. Si bien es cierto, necesito tener el Virtual Private Network Gateway, también necesito crear una subred de puerta de enlace, que se asocie a esta VPN. Con estos dos recursos, yo puedo implementar esta conexión. Y también tenemos otro tipo de puerta de enlace, que es el Azure Express Route. Esto lo que hace más que nada es, si bien es cierto, es una puerta de enlace, es un poco más privada, debido a que el tráfico de red no pasa por Internet. Se podría decir que permite que la compañía expanda su red local a la nube de Microsoft, como una conexión privada, como se comentó, lo que la hace más confiable, más rápida y más segura.
y permite que la compañía desde su red local pueda acceder a servicios en la nube o a servicios como Office 365, que es algo bastante utilizado hoy en día. Una pregunta que vino, por ejemplo, relacionada a este servicio en el examen, es sobre el tráfico de red entrante y saliente y el costo. El tráfico de red entrante no tiene costo, es gratuito, es libre. Pero el tráfico de red saliente sí tiene costo. Ahí también a recordarlo. Y también, como se comentó, es una puerta de enlace cuyo tráfico de red no pasa por Internet, lo cual lo hace más seguro. También tenemos los servicios de almacenamiento. Aquí tenemos en este caso los conceptos como blob storage, por ejemplo, y podemos definir un blob como una especie de archivo en la nube, no estructurado, de texto o binario. Y los contenedores, digamos, para poder relacionarlos, que el contenedor es quien tiene a los blobs, o sea, podemos verlo como una especie de carpeta, por decirlo así, carpeta contenedor, y los blobs están dentro, para poder relacionarlos, donde se pueden almacenar cientos de gigabytes de blobs, y los blobs se encuentran agrupados como se comenta en contenedores, lo cual me brinda una administración un poco mejor, debido a que yo puedo aplicar permisos a los contenedores que son heredados a nivel del blob. Aplico el permiso al contenedor y el blob lo hereda. Otro servicio que tenemos son los disk storage, que se refiere más que nada a los discos que se utilizan en las máquinas virtuales, pero también pueden ser utilizados por otros servicios y otras aplicaciones que necesitan utilizarlos. Básicamente los discos de almacenamiento. Y tenemos un servicio que también ha venido en el examen, que son Azure Files. Este es un servicio muy interesante porque me permite, de alguna manera, tener una especie de recurso compartido en la nube al que puedo acceder desde mi red local, y no solamente puedo acceder a este recurso, sino que también puedo modificarlo. Para poder conectarme a este recurso existen dos formas. Uno es mediante este protocolo, el protocolo de bloqueo de mensajes del servidor, más conocido como SMB, pero también existe otro protocolo de conexión, que es el protocolo de sistemas de archivos de red, conocido como NFS. Una funcionalidad interesante, por ejemplo, de este servicio podría ser que cuenta con una funcionalidad que se llama Azure File Sync, que me permite sincronizar los cambios. Por ejemplo, supongamos que yo creo este recurso en el portal de Azure. Creo, no sé, una carpeta que está dentro de esto y dentro pongo algunos documentos. Y yo accedo a este recurso desde mi red local. Pero no solamente accedo yo, accede otra persona también, que también supongamos que es de mi empresa. Somos trabajadores que tenemos que acceder al mismo recurso. Y yo hago una modificación en este recurso. Cuando yo hago una modificación en este recurso, esa modificación va a poder ser vista de manera automática por la otra persona de la empresa que también está accediendo al recurso. Es decir, se sincroniza de manera automática. Esto gracias a la funcionalidad que tiene Azure Files, que se llama Azure File Sync, S-I-N-C, de sincronizar. Tener en cuenta que esto ha venido en el examen, cómo poder hacer esa sincronización automática. Es un servicio muy importante y muy interesante, la verdad. Eso es algo que podría preguntarles. Y bueno, algún caso de uso, por ejemplo, podría ser para compartir datos entre un servidor local y un entorno de la nube, pero un caso en el que no se recomienda usar es cuando muchas personas tienen que acceder a ese recurso y modificarlo, o sea, hacer escritura simultánea, ya que, por ejemplo, puede darse en que muchos estén tratando de modificar el archivo y digamos que para no perder los cambios, el archivo va a tratar de bloquearse para que se conserven los cambios de las personas, o bueno, las personas que lo están, digamos, tratando de utilizar. Y al bloquearse va a disminuir un poco el rendimiento del servicio. Por eso, cuando son muchas las personas que tienen que modificar este archivo, o bueno, lo que está dentro de mi Azure Files, se recomienda no utilizarlo. Tenemos también niveles de acceso. Tenemos el nivel de acceso frecuente, poco frecuente y de archivo. El nivel frecuente es más que nada para la data a la que se necesita acceder constantemente. Es un poco más costoso, tarda menos en responder, tarda milisegundos en responder, tiene un alto rendimiento. Y también tenemos el poco frecuente, o también conocido como esporádico, y es para datos que se almacenan al menos 30 días. Es un poco menos costoso que el nivel frecuente, y tarda un poquito más. Este tarda milisegundos y este tarda segundos. Es también bastante interesante. Y tenemos por último el de archivo. El de archivo es para data que se almacena al menos 180 días y digamos que es datos a los que yo no necesito acceder con frecuencia. Puede ser logs o algo histórico a lo que no se necesita consultar. Si bien es cierto, dicen que se brindan requisitos de latencia flexibles, también hay que tener en cuenta que el tiempo de respuesta es mucho mayor que en estos otros dos niveles. Por ende es más barato. Pero, por ejemplo, algo que vino en el examen era que, digamos, había que hacer, qué paso previo había que hacer para poder acceder a lo que se encuentra dentro de este nivel de almacenamiento. Por ejemplo, si yo tengo un blob con estado de almacenamiento archivo,
ese estado de almacenamiento tiene que cambiar antes de que yo pueda acceder a su contenido. Y ese cambio puede ser a un estado poco frecuente o a un estado frecuente, y se conoce como rehidratación. Rehidratación es el cambio de estado de almacenamiento de archivo al estado poco frecuente o frecuente. Y la rehidratación es clave para poder acceder a lo que se encuentra dentro de esto. Sí, eso sería, creo, lo más importante. Ya sí, y también considerar que esta rehidratación, según Microsoft, puede durar, dependiendo de la prioridad que yo establezca, entre menos de 1 hora hasta máximo 15 horas. Así que no es, digamos, muy conveniente, ¿no?, para la que yo sí necesito acceder. También tenemos algunos servicios de bases de datos. Tenemos Azure Cosmos Database. Es un servicio de bases de datos NoSQL de baja latencia, es decir, no demora mucho en responder, permite hacer un rápido y fácil escalado de recursos y es compatible con el beneficio de las zonas de disponibilidad que comentamos al inicio. Puedo almacenar documentos JSON, puedo agregar y hacer escritura en esta base de datos desde diferentes regiones, que se conoce como escritura multiregional, y cuenta con su propia herramienta de migración, que se llama Azure Cosmos DB Data Migration Tool, para poder facilitar la migración de una base de datos relacional, por ejemplo, a Cosmos. Considerar que Cosmos Database es un PaaS, algo que también puede venir en el examen, y también cuenta con APIs, por ejemplo, para migrar bases de datos de MongoDB o de Cassandra, lo cual simplifica bastante sistemas de migración. Otro ejemplo de bases de datos que tenemos es Azure SQL Database. Es una base de datos relacional que soporta la última versión estable de SQL Server. Es una base de datos relacional como servicio, un DAS, que a nivel de categoría se encuentra dentro de un PaaS. Y bueno, es bastante también útil por el tema de que soporta la última versión estable del motor. Tiene alta disponibilidad, seguridad, escalado dinámico de recursos sin tiempo de inactividad. Un concepto, bueno, que también podríamos tener en cuenta aquí es el tema de base de datos única y grupo elástico. Bases de datos únicas se refiere a tener simplemente una base de datos, pero el grupo elástico se refiere a un conjunto de bases de datos que comparten los recursos entre sí. Supongamos que yo tengo un grupo elástico conformado por 3 bases de datos. Estas 3 bases de datos comparten los recursos. Cuando se está consultando a la base de datos 1, la base de datos 1 toma los recursos que necesite para poder devolver el resultado de la consulta. Y una vez termina de devolver el resultado, deja disponibles estos recursos para que la base de datos 2 y la base de datos 3 los puedan utilizar. Es también bastante práctico y podría venir en el examen. Después tenemos el servicio de Azure Database for MySQL, que es un servicio que apoya bastante el tema de la migración de una base MySQL al portal de Azure. Si bien es cierto, cuenta con las ventajas de alta disponibilidad, un escalado sencillo de recursos, protección de datos, etc., hay que tener en cuenta que algunas funciones de un entorno de MySQL o on-premise no se van a encontrar disponibles en el portal de Azure. Va a depender un poco ya del proveedor. Lo mismo para Postgres. Facilita mucho la migración de bases de datos Postgres al portal de Azure. También cuenta con los beneficios del PaaS de alta disponibilidad, escalado de recursos, pero también se puede dar el caso de que algunas funcionalidades que se encuentran on-premise no estén disponibles en la nube. Después tenemos las instancias administradas. Una instancia administrada tiene casi un 100% de compatibilidad con un entorno local de SQL Server. Permite que si un cliente tiene algunas aplicaciones que utilizan bases de datos, esta migración sea bastante mínima, con muy pocos cambios en el tema sobre todo de bases de datos. Es un PaaS, conserva todo el tema de actualizaciones de versiones, copia de seguridad automática, alta disponibilidad, brinda un mejor control a la empresa en temas de seguridad y asignación de recursos, y también cuentan con algunas funcionalidades interesantes, como por ejemplo, pueden enviar correos electrónicos a los usuarios, quizás con el resultado de una consulta. Es un poco más costoso que un Azure SQL Database, también hay que tenerlo en cuenta. Pero también contamos con el beneficio de ventaja híbrida de Azure, conocido como Azure Hybrid Benefit, que nos permite poder, digamos, si yo tengo una licencia de Windows Server, poder utilizar mi licencia para poder disminuir un poco el tema del costo que me podría costar instancia administrada. Y bueno, finalmente tenemos el Azure Marketplace. El Azure Marketplace se puede ver como una especie de catálogo de soluciones de los proveedores de Azure, donde las personas, los clientes de Azure, se pueden conectar y encontrar, probar, comprar o provisionar distintas aplicaciones y servicios de estos proveedores. Estas aplicaciones, estos servicios cuentan, digamos, con todas las funcionalidades para poder ejecutarse en Azure. Y aquí podemos encontrar plataformas de contenedores de código abierto, imágenes de bases de datos y máquinas virtuales, software de desarrollo, herramientas de desarrollo y mucho más. Ahí creo que hay algunas consultas.
Ah, no, apareció, creo. Sí, ya, bueno. Ahora, chicos, para continuar, aquí hay un link de Menti. Vamos a hacer un cuestionario, igual que la sesión anterior. En este cuestionario, bueno, el código es el 2176-9095. Ahí me avisan si tienen algún problema con el acceso. Y bueno, yo voy a proyectarlo en mi máquina, porque en el cuestionario tenemos algunas imágenes. Entonces, se puede ver un poco mejor en la computadora para los que tienen celular. A ver. Ya, listo. Aquí lo voy corriendo. Me avisa si tienen algún inconveniente. Ahora vamos a dar un momento para que se vayan uniendo todos. ¿Hay alguno que falte, sino para ir iniciando? A ver, voy a darle a iniciar. Vamos con la primera pregunta. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Muy bien, Daniel. Muy bien, Incógnito. Muy bien, Antonio. Muy bien, chicos. Recordarse que si responden más rápido van a tener un mejor puntaje. A ver, continuamos. Muy bien, chicos. Recordar ahí que yo no puedo crear, bueno, no sé si lo comenté, si no lo comenté, disculpas, yo no puedo crear un grupo de recursos dentro de otro grupo de recursos. Y, por ejemplo, el enunciado que decía que la Virtual Machine podía estar en diferentes grupos de recursos, no. Yo cuando creo mi Virtual Machine, la creo en un recurso, en un grupo de recursos. Lo que puedo hacer es moverla, pero siempre va a pertenecer a un solo grupo de recursos. Muy bien, continuamos. Muy bien, chicos. Recordar ahí que una compañía sí puede tener, digamos, recursos, puede tener múltiples suscripciones en realidad. Y que las suscripciones no se puede hacer merge, como comenté, no se pueden fusionar. Lo que se puede hacer es transferir una suscripción a otra persona, pero esas suscripciones nunca pueden ser fusionadas, si es que tengo más de una.
Muy bien, Antonio. Vamos con la pregunta 4. Esto sí lo comenté. Muy bien, chicos. Si bien es cierto, lo que mayormente se muestra siempre es 3 zonas de disponibilidad, claro, que pueden ser también la cantidad que yo configure o que yo desee. El mínimo para tener esta cifra de 99.99% son 2 zonas de disponibilidad y por ende 2 máquinas virtuales. Esto ha sido pregunta de examen tal cual, así que no se olviden, chicos. Y vamos con la última pregunta. A ver. Muy bien, Daniel. A ver, la quinta pregunta. Ya eso se comentó, chicos. Acuérdense de los recursos de almacenamiento. Uy, ya miren. Aquí, por ejemplo, lo que se busca es crear un recurso de almacenamiento que pueda ser compartido por mi red local y por la nube, en este caso. Modificado, visualizado, etc. Y esto corresponde al concepto de Azure Files, que significa esto, ¿no? Files en cuenta de almacenamiento. Los discos de máquinas virtuales son principalmente para las máquinas virtuales o otras aplicaciones que lo necesiten. Son discos de almacenamiento. Y los blobs son archivos no estructurados, pero digamos que no es el fin principal. Lo que mejor encaja aquí son los files en cuenta de almacenamiento. Y bueno, Azure SQL Database no tiene mucho que ver, más base de datos. Y bueno, aquí tenemos el ranking final. Felicitaciones, Hilda. Felicidades. Ahí, Roberto, no sé si contamos con más tiempo para mostrar un poco el portal. Quedan 7 minutos. Ya, perfecto. Más bien, tal vez si alguien tiene preguntas que las vayan. Sí, chicos, perdón. Bueno, sí, tal vez primero preguntas a alguien. Julio. Quita el mute, te estoy dando el... Ok. Bueno, era una inquietud. Cuando se está hablando de los data lakes segunda generación con respecto a los blob storage, ¿qué características nos brindan y en qué casos, digamos, qué específicos utilizar este tipo de servicios? O sea, ¿por qué les llaman ya segunda generación y qué los difiere de la generación 1, por ejemplo? ¿Te refieres a un data lake versus un blob storage? O sea, tengo entendido que ya, o sea, ya hay, o sea, inicialmente fueron blob storage, que es como los buckets, donde yo almaceno pues diferentes objetos. Ahora crearon, bueno, tengo entendido que existe un servicio que se llama Data Lakes segunda generación, que en realidad también son buckets, pero tienen, digamos, que otra serie de atributos y características adicionales, o sea, el tema de replicación, de la alta disponibilidad, mayor velocidad de acceso y lectura de los objetos y demás. O sea, básicamente creería yo que pues para crear data lakes, ¿sí? No sé si de pronto sepas algo acerca de ese servicio, qué ventajas tiene, el tema de costos o por qué lo llaman ahora sí ya no blob storage. Bueno, lo que tengo entendido es que la tele es un poco para estructuras un poco más a gran escala, ¿no? Orientadas al tema de Big Data, sobre todo, a ese tipo de análisis.
Mientras el Blob Storage es simplemente como una especie de repositorio de guardas objetos no estructurados. Es un poco más difícil el tema de análisis, hasta donde sea. No sé si con eso respondo un poco a tu pregunta, para continuar con los demás chicos. Julio. Hola. Hilda. Sí, mira, cuando estábamos viendo la PPT de el VPN, el Express Router, señalaste, indicaste, cuando se sube data, no hay que preocuparnos por el costo, pero cuando se baja, hay que preocuparse. ¿Dónde, en qué componente veo eso? En el mismo, por ejemplo, si fuera el Express Router, ahí mismo lo valido, ¿el costo queda allí o tengo que validar en otro lugar? Bueno, cuando yo, digamos, antes de poder, digamos, implementar un servicio, hay un servicio de calculadora con el que cuenta Azure, donde se puede ver el tema relacionado con los costos. Por ejemplo, si tienes una arquitectura o algo así, puedes poner los servicios que componen tu arquitectura y ver más o menos cuánto en costos se estimaría esa arquitectura, ¿no? Eso es un antes. Y un después, si es que ya consumiste el servicio, lo puedes ver en tu facturación. En la facturación, digamos que te va a llegar el detalle de consumo, ¿no?, de tus servicios. En este caso sería el Express Route. ¿Con eso no sé si se entendió o habría algo más? Hilda, ¿estás bien con la respuesta? ¿Ocupas preguntar algo más? Bueno, démosle chance a Hilda que tal vez escriba en el chat. Daniel, ¿tu pregunta? No, más que una pregunta era como para complementar la respuesta referente a la comparación entre Blob Storage y, digamos, Data Lakes o esa llamada generación 2. Y al final, cabo es que la generación 2 está montada sobre el blob de toda la vida, pero adquiere una propiedad muy interesante que son los espacios jerárquicos. Literalmente, cuando tú quieres hacer una generación 2, lo único que haces es crear un storage de toda la vida y activas la opción de espacio jerárquico. ¿Esto qué opciones da? Una de las más importantes es que tienes accesos sobre los blobs de una forma más atómica. Tú puedes tener accesos de escritura y accesos mucho más específicos dentro de los blobs. Y digamos que esa propiedad en cuanto a seguridad es bastante distintiva de la generación 1. Tú en generación 1 no puedes hacer eso. Aparte, como bien decían, el tema de optimización, tengo entendido que también hace parte del tema, una arquitectura más enfocada a distribución de archivos para procesamiento en paralelo, ya sea Databricks o Synapse. Pero más que todo, el tema de espacio jerárquico es como la diferencia clave que nos parte la generación 1 y la generación 2. Eso era por mi parte. Gracias. Perfecto, gracias. Julio quiere comentar algo. Julio, ya puedes hablar, creo. Ok, listo. Gracias por la aclaración. Ok, digamos si yo quiero pues, hacer una gestión del catálogo de datos para el tema de gobierno, así como, no sé, en AWS existe Glue, en donde yo puedo almacenar todo el metastore de la metadata de mis entidades. En Azure existe un servicio que me permite a mí también definir y gestionar ese gobierno de los datos. Solamente había escuchado servicios relacionados un poco el tema de Purview, pero no sé, no lo he utilizado honestamente. Azure Purview es el servicio nuevo de Microsoft. Bueno, nuevo tiene, yo creo que ya para el año casi, pero maneja todo lo que tiene que ver con governance. Por motivos de tiempo, te lo voy a poner en el chat, el link, por si lo quieres revisar.
¿Alguna otra Hey pregunta? friends, simply put, if you don't know what data you have and where it resides, you can't do much with it. ¿Alguna otra pregunta, alguien? Nadie. Ok, bueno, ya estamos sobre la hora. No sé, Emily, si querías mostrar algo más rápidamente o no sé qué. Ya, sí quería mostrarles algo, pero bueno, Dale. es un poquito extenso, pero igual. He hecho en realidad una especie de manual para esta parte. Aquí esta PPT que pueden ver es, digamos, una síntesis, ¿no?, de lo que se ha tocado en el módulo, pero también tenemos un poco el tema de los laboratorios en realidad. No son, digamos, muy necesarios para esta certificación, la Z900, que es la más básica que tiene Azure, pero puede servir un poco más para entender cómo funcionan algunos servicios. Tenemos, por ejemplo, fuera de la exploración del portal, el tema de las máquinas virtuales, el tema de instalar un servidor web, poder, digamos, conectarnos a las máquinas virtuales a través de Internet, también crear un servicio web y poder conectarnos a una imagen de Docker que se encuentre en este registro, que como comenté podemos verlo como una especie de repositorio de imágenes. Tenemos también el tema de nuestro servicio web, implementarlo pero con Azure Container Instance, que también me permite ejecutar mi contenedor. Tenemos el tema de crear unas redes virtuales y bueno, estos tutoriales en realidad sí demoran su tiempo, por eso hice primero el tema del speech, o sea, hablar de lo que contenía el módulo, pero también hice un consolidado en realidad, donde están los pasos para realizar cada uno de estos tutoriales. El tutorial 1 lo considero como el de crear una máquina virtual porque el tema de explorar el portal es simplemente ver qué servicios tiene, nada más. Aquí yo estoy dejando todos los pasos y bueno, si alguien tuviera algún problema al implementarlos, puede hacer la consulta la siguiente semana y lo revisamos, porque en realidad todos estos pasos yo los he aplicado y sí me han funcionado. Entonces, por ende, también deberían funcionarlo a ustedes. Pero si hubiera algún problema, también lo pueden decir y lo podemos revisar. Aquí está el tema de la creación de las máquinas virtuales, de instalar un rol de servidor web. Y aquí está, por ejemplo, el tema de la imagen de Docker. El tema de la imagen de Docker, poder verla tanto como el App Service como el Container Instance. Aquí también tenemos los pasos para poder crear, bueno, en este caso son dos máquinas virtuales en una misma red virtual y lo que se busca es poder conectarlas, ¿no? Es decir, por un ping, poder ver que se recibe tráfico de red. Y aquí tenemos finalmente el tema de crear un blob storage. Creamos el contenedor, creamos el blob storage y bueno, exploramos un poco, ¿no?, qué opciones tenemos sobre ese blob. Y finalmente el tema de bases de datos. Crear una base de datos, crear un servidor de base de datos, poder acceder a mi base de datos y un query sencillo en realidad, simplemente para que puedan probar, crear una tabla, pueden crear con otros campos si gustan, insertar y poder hacerle un select. Esto yo lo voy a compartir en el grupo de Telegram. Y si hubiera algún problema, ustedes pueden consultar en la siguiente sesión y ahí podría tratar de apoyar. No hay ningún problema. O también durante la semana, si es que lo implementan, ahí también pueden escribir en el grupo para tratar de apoyarlos por ahí. No hay problema. Eso era lo que quería añadir, Roberto. Buenísimo, Emily. Pues yo creo que todos están de acuerdo en que la sesión fue espectacular. Y bueno, con eso yo creo que le ponemos ya el cierre con broche de oro. Bueno, agradecerle a todos por el tiempo y próximo martes, misma hora, por el mismo canal, y eso sería. Gracias, chicos, por su tiempo. Hasta luego a todos.